Vale, en este apartado que forma parte, como sabes, de esta masterclass que estamos hablando de cómo invertir en dividendos y de todo lo que necesitas saber de los dividendos, en este apartado vamos a ver concretamente cómo analizar este tipo de compañías, ¿vale? Primero vamos a empezar por... en el segundo apartado vamos a ver cómo analizar, cada vez que queramos analizar una compañía de dividendos, vamos a hacer un análisis genérico, ¿vale? No vamos a entrar mucho en profundidad, pero vamos a ver 4 datos que tienes que tener en cuenta a la hora de valorar si es una acción que interesa o no interesa a la hora de invertir por dividendos concretamente en esa compañía. No si es buena o no para comprar y si va a subir de precio o va a caer de precio o es el momento adecuado para comprar, no, sino si es una compañía adecuada para seguir analizando para invertir, digamos, vía dividendo, ¿vale? Entonces, primero de todo nos vamos a centrar en algo muy importante que es en cuando decimos, vale, si nosotros queremos comprar acciones de dividendo, pues ¿qué es lo fácil? Decimos, hemos visto antes que había una forma de medir cuál es la rentabilidad por dividendo, ese yield que nosotros hablábamos, que es básicamente, pues si tengo las acciones de Coca-Cola que me van a pagar 1,76 o que han pagado 1,76 dólares por acción en el año pasado, ahora mismo que están cotizando a 59,22, pues quiere decir que es una rentabilidad por dividendo del 3%. Pues simplemente lo que hago es buscar compañías que me paguen mucho dividendo respecto al precio de la acción y ya está. Y al final, pues, a ganar dinero y a generar dividendos a lo largo del tiempo. Pero tienes que tener en cuenta que esto, obviamente, pues tiene un riesgo. ¿Por qué? Porque al final que una compañía te pague una alta rentabilidad por dividendo quiere decir que es que la compañía te paga un dividendo, sea más alto o menos alto, pero que al final ese dividendo representa mucho con el precio de la acción, respecto al precio de la acción. En este caso, para que Coca-Cola nos diera una rentabilidad por dividendo muy elevada, ¿qué querría decir? ¿Qué tendría que pasar? Pues tendría que pasar o que Coca-Cola suba el precio o sea, suba el dividendo que va a pagar y las acciones no suban de precio, se mantengan de precio. Si ahora en vez de Coca-Cola nos dice que en vez de pagar 1,76 o 1,80 y pico que esperábamos que vaya a pagar por dividendos según el consenso de analistas, como vimos en el vídeo anterior, ¿no? Y como hemos visto en las anteriores pasos, digamos, de esta masterclass, decimos, vale, los analistas esperan que vaya a pagar 1,82 dólares, digamos, de dividendo. Eso sería sería alrededor de un 3%, ¿no? de rentabilidad por dividendo, un poquito más que esto. Pues decimos, vale, si nosotros esperamos que nos vaya a pagar 1,82, en vez de ahora sale la compañía y dice, no, pues en vez de 1,82 dólares voy a pagar 3 dólares. Pues al final eso que va a pagar de dividendo, esos 3 dólares sobre estos 59 dólares que cotiza la compañía, sería una rentabilidad por dividendo superior. En principio lo que podríamos esperar es que la acción suba de precio y que al final esa rentabilidad por dividendo, esos 3 euros que dice ahora que nos va a pagar como dividendos, pues al final que acaben representando menos porcentaje porque el precio subiría, ¿no? Entonces, ¿por qué una compañía cotiza al final, en definitiva, con una alta rentabilidad por dividendo? Pues porque la compañía paga bastante dividendo, pero igualmente, aunque incremente el dividendo, las acciones no suben en relación para que quede una rentabilidad por dividendo razonable acorde al riesgo de la compañía. Si paga mucha rentabilidad por dividendo es porque la compañía tiene cierto riesgo y las acciones no acaban de subir del todo, el precio se mantiene bajo, aunque la compañía siga incrementando ese dividendo o esa expectativa de pagar dividendo, ¿vale? Entonces, eso es algo que tienes que tener muy en cuenta. Y lo podemos ver, hemos estado viendo, y una pista que la puedes encontrar cuando estábamos analizando la rentabilidad de la compañía, que al final una compañía que paga dividendos no solo viene la rentabilidad por el dividendo que nos paga, sino viene también, al final es una compañía normal, es una acción normal, sigue fluctuando, entonces no nos sirve de nada que la compañía a lo mejor nos pague un 7%, un 8% de dividendos si la acción cae un 10% al año. Entonces, aquí un ejemplo muy visual que puedes ver es, por ejemplo, el de acciones como, aquí en España la conocemos mucho y en Latinoamérica seguramente también, y en Reino Unido también se conoce bastante, que es Telefónica. Pues nosotros nos vamos aquí dentro de esta página de TKR, dentro del apartado de Valuation, de valoración, tenemos un apartado donde nos dice directamente el yield, ¿vale? El dividend yield, que esto es lo que decíamos, ¿no? El dividendo medio de Telefónica. Aquí podemos ver cuánto ha representado el dividendo estimado, y aquí tenemos, en este caso concreto es NTM, son Next 12 Months, es decir, el dividendo que se estima que va a pagar Telefónica los próximos 12 meses respecto a el precio que cotiza ahora mismo la acción. Ahora mismo eso es de alrededor de un 7,9%, en Coca-Cola hemos visto que era de un 3%, aproximadamente. Si nos vamos al mismo de Coca-Cola, nos vamos a el apartado de Valuation y aquí veremos que es alrededor de ese 3,1%, porque al final es directamente, ¿veis? Es un 3,1% porque es
Aquí lo tenemos, sí, casi 3,1%, porque es ese 1,82 dólares que va a pagar por acción respecto al precio que tiene ahora mismo la acción de Coca-Cola, que está alrededor, como hemos visto, de los 59 dólares aproximadamente. Pues en Telefónica vemos que paga más del doble, entonces ¿qué decimos? Bueno, pues es muchísimo mejor invertir en dividendos con Telefónica. Pero claro, ¿qué pasa aquí? Decimos, vale, históricamente vemos un gráfico y decimos, venga, vámonos a los últimos 5 años. Los últimos 5 años, ¿ves? Esta es la rentabilidad por dividendo media que ha ido cotizando Telefónica a cada momento, respecto el dividendo que se esperaba que iba a pagar en cada momento respecto al precio de la acción en cada momento. Vemos que incluso en el año 2021 Telefónica llegó a tener una rentabilidad implícita por dividendo del 13%. Habían caído tanto las acciones, lo podemos ver aquí, los últimos 5 años, pues habían caído tanto las acciones que en ese momento pues se pagaba una buena rentabilidad por dividendo. Y decimos, vale, pues si nosotros queremos analizar los últimos 5 años, vemos como que Telefónica de media ha pagado alrededor de un 7,3% de dividendos. Se esperaba, tenía una rentabilidad por dividendo de, si tú comprabas las acciones de Telefónica durante estos últimos 5 años, respecto al dividendo estimado que se iba a esperar que va a pagar la compañía, hubieras obtenido una rentabilidad del 7,3%. Si llegara a pagar ese dividendo, que lo ha pagado realmente, ¿no? Pero decimos, vale, pero aquí tenemos que sumar cuánto ha generado la compañía, porque al final teníamos una compañía, una acción que subía y bajaba de precio, que nos iba pagando un dividendo, pero también tenemos que contar cuánto ha ganado la acción en ese momento. Pues en estos 5 años vemos que las acciones han caído un 51%, es decir, una tasa de crecimiento anual del menos 13%. Es decir, insisto, durante estos 5 años, imagínate que hubiéramos comprado las acciones de Telefónica, sí, hubiéramos cobrado una rentabilidad por dividendo, un dividendo que representaría un 7 y pico por ciento cada año, pero las acciones hubieran caído, cada año nos hubiéramos cobrado ese 7% de dividendos, pero hubiéramos perdido un 13% de caída de las acciones. Por lo tanto, realmente lo que habremos perdido ha sido alrededor de un 5% cada año. Mientras cobrábamos un 7% por dividendo, perdíamos un 13% de media cada año de caída de las acciones. Incluso la caída sería superior porque, como te digo, esta es una rentabilidad por dividendo, sí, del 7% de media, pero teniendo en cuenta que esto luego tiene una retención al momento y tal, por lo tanto, incluso sería algo menos de rentabilidad, ¿vale? Por lo tanto, eso es son cosas que tenemos que tener en cuenta. Si esto lo comparamos con Coca-Cola, como te digo, pues mira, las acciones de Coca-Cola de media, los últimos 5 años nos han pagado, de media, si tú comprabas una acción de Coca-Cola y respecto al dividendo que te fuera a pagar, la rentabilidad por dividendo respecto al dividendo que hubieras obtenido sería de un 3%, pero las acciones que han hecho, pues si nos vamos a ver qué ha hecho el gráfico de Coca-Cola en este caso, los últimos 5 años, pues las acciones han incrementado un 33%, que es equivalente a una tasa de crecimiento anual del 6%. Es decir, que nosotros, teniendo acciones de Coca-Cola, hemos cobrado menos rentabilidad, menos dividendo respecto al precio que en Telefónica, por ejemplo, hemos cobrado un 3% en lugar de un 7% y pico que nos pagaba Telefónica de media, pero las acciones de Telefónica de media han caído un 13% cada año, mientras las acciones de Coca-Cola se han incrementado alrededor de un 6% cada año. Por lo tanto, si contamos la rentabilidad de las acciones, de lo que han ido subiendo las acciones que nosotros teníamos de Telefónica, más el dividendo que nos iban pagando, pues sería una rentabilidad de alrededor del 9%, que también en este caso tenemos que ajustar porque este dividendo del 3% hemos que quitarle impuestos y tal, pero que bueno, que teníamos una rentabilidad más o menos cada año de más de un 8% en Coca-Cola, cuando en Telefónica, aunque nos pague más del doble de dividendo, sería una rentabilidad que sería del menos 5% cada año, insisto, ¿vale? Por lo tanto, estos son las cosas que tenemos que valorar a la hora de tener en cuenta y a la hora de no dejarnos llevar porque la compañía pague una alta rentabilidad por dividendo, ¿vale? Que igual también lo podemos ver si analizamos el caso de Repsol. En el caso de Repsol tenemos aquí como en el año, durante el año 2021, cuando ahora mismo el petróleo está más por las nubes, pero en ese momento, cuando todo el mundo estábamos en casa, en cuarentena y tal, pues obviamente el precio del petróleo se desplomó, incluso recordar que llegaron a cotizar los futuros en negativo, que de eso hemos hablado en otros vídeos y tal, pero al final, claro, decías, si Repsol, había un momento que decían, mira, si Repsol ahora mismo llega a pagar el dividendo que se espera que vaya a pagar este año, si me lo paga
Actualmente, por cómo están cotizando las acciones, que vemos cómo estaban cotizando las acciones en aquel momento, que las acciones de Telefónica, de Repsol, pasaron a cotizar desde los 14 euros aproximadamente hasta los 7, 6 euros aproximadamente. Es decir, claro, ha perdido un 50% de valor la compañía, pero el dividendo más o menos, aunque lo haya reducido, porque lo había reducido ligeramente, pero seguía siendo una altísima rentabilidad por dividendo. Te pagaba, si Repsol te pagaba ahora mismo los dividendos, sería un 16% respecto al precio de compra. ¿Eso es una buena rentabilidad por dividendo? Pues esto en este caso sí que fue una buena rentabilidad, porque al final acabó pagando esto, el precio del petróleo se acabó disparando, se acabaron disparando los beneficios también de todas las empresas petroleras. Y al final, a día de hoy, claro, como el precio subió tanto, a partir de aquí vemos el precio empezó a subir, volvió a recuperar esos 14 que tenía antes, incluso a día de hoy se sitúa más o menos incluso por encima de esos niveles pre-COVID. Y al final, pues eso, la rentabilidad por dividendos se ha ido más o menos estabilizando y ahora ya no es de un 16% como llegó a ser en aquel momento, sino que es de alrededor de un 4 o 5%, ¿vale? Vemos que de media los últimos 5 años ha sido un 7%, poco más o menos lo que ha sido en Telefónica también, pero si analizamos lo que ha hecho la acción, en este caso no ha caído como ha caído Telefónica, pero vemos que ha subido ligeramente, ha subido un 11% en estos 5 años, que equivale a una tasa de crecimiento anual de alrededor del 2%. Es decir, en este caso hemos cobrado un dividendo elevado, habríamos cobrado un dividendo elevado, bien, bastante interesante cada año, y al mismo tiempo las acciones se habrían, al menos no nos habrían perdido valor, se han revalorizado ligeramente, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, habríamos obtenido más o menos lo mismo que hemos obtenido en este caso, como hemos visto en Coca-Cola, ¿no? Alrededor de ese 8% neto aproximadamente, que en este caso, claro, lo que pasa es que en Coca-Cola nos llevamos más parte de la rentabilidad la explicaba la revalorización de la acción, y menos la explicaba la parte de la rentabilidad por dividendo. En este caso de Repsol, pues nos explica más la rentabilidad por dividendo que la revalorización de la acción. Pero claro, como vemos en el caso de Telefónica, pues no tiene ningún sentido, porque lo que ganábamos por un lado, aunque fuera muy atractivo como lo es en Repsol, lo acabábamos perdiendo de sobra, incluso acabábamos en pérdidas si analizábamos el precio, lo que iban haciendo las acciones de Telefónica en aquel momento, mientras las teníamos nosotros manteniendo, porque estábamos cobrando un dividendo aparentemente muy atractivo, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, y esto es algo súper importante a la hora de tener en cuenta, a la hora de analizar acciones por dividendo, ¿no? Que no solo es interesante siempre, no siempre es interesante una alta rentabilidad por dividendo. Hay que analizar por qué esa compañía está pagando más rentabilidad por dividendo de lo normal o que otras compañías. Entonces, ¿cómo analizamos que una empresa tiene sentido que nos esté pagando ese dividendo? Al final lo que nos interesa cuando nosotros vayamos a comprar una acción por dividendo es no solo cobrar el dividendo una vez, no solo cobrar el dividendo en ese momento, nos interesa cobrar el dividendo a lo largo del tiempo, nos interesa que ese dividendo no solo que nos lo haya pagado ahora, que nos lo vaya a pagar, sino que pueda mantenerlo a lo largo del tiempo, que la empresa siga generando beneficios y a lo largo del tiempo nos pueda mantener y podamos cobrar ese dividendo no solo ahora, no solo en los últimos años, sino que me lo siga pagando a futuro. Para eso, ¿en qué nos basamos? Pues nos podemos basar en varias cosas. Podemos ver cuál es la trayectoria de la compañía pagando dividendo. Por ejemplo, si nos vamos a Coca-Cola, ya hay compañías que directamente tienen una política, digamos, de reparto de dividendos, ¿vale? Una política estable de reparto de dividendos. Yo lo primero que miraría, pues sería una compañía que primero la tendencia de su gráfico no fuera a la baja, ¿no? Pero eso para cualquier cosa, aunque quiera comprar una acción por comprar, pues obviamente vamos a mirar el gráfico. En este caso, si es una compañía que vamos a comprar por su dividendo, pues si yo veo el gráfico de Telefónica, pues al final digo, bueno, pues no necesito analizar mucho la compañía, pero es que al final pues veo que el gráfico históricamente pues me está haciendo perder valor. Primero analizaríamos por qué está perdiendo valor esta compañía, ¿no? Pero así en términos generales pues miraríamos el gráfico, pero también sobre todo pues miraríamos, yo me metería en el apartado financiero, nos iríamos dentro del cash flow, ¿vale? Y aquí, que el apartado de donde la compañía hace inversiones, tenemos, y después aquí vemos la financiación. Pues vemos aquí que la compañía, en este caso, Coca-Cola, ha ido pagando cada año, a lo largo del tiempo, si podemos alargar el gráfico, aquí recuerda que yo puedo alargarlo porque tengo la versión de pago, pero posiblemente tú no puedas hacerlo si no lo tienes, ¿vale? Pero tienes un número limitado de años. Pero vemos aquí como Coca-Cola va pagando un dividendo a lo largo del tiempo que es creciente, ¿vale? Va creciendo cada año, y eso es la política que tiene, esto es una política clarísima de pago de dividendos. Es una compañía que paga un dividendo y que cada año va incrementándolo progresivamente, ¿vale? Incluso si lo queremos añadir lo queremos ampliar hasta el año 2002 incluso, vemos como cada año ha ido, le he dado atrás, pero bueno, ha ido pagando cada año dividendo
y ha ido incrementándose a lo largo de los años ese dividendo, que es algo súper importante y sobre todo que es ininterrumpido, o sea que no ha dejado de pagarlo en ningún momento, ¿vale? Entonces eso es interesantísimo, ya nos está diciendo que la compañía no solo que tiene una política estable de dividendos, sino que encima, no solo que nos lo dice, sino que encima lo demuestra, ¿no? Lo demuestra, si vemos sus cuentas, como digo, insisto, estamos viendo aquí cómo desde el año 2002, pues cada año ha ido incrementando ese dividendo, lo ha ido pagando, no lo ha interrumpido en algún momento, y eso es algo súper positivo. Tenemos otras compañías como por ejemplo Unilever, que también es una empresa de, bueno, de consumo, de alimentos y de productos que utilizas en tu día a día, que también lo mismo, paga dividendos a lo largo del tiempo y son estables y crecientes. Nestlé también la conoces y seguramente te suene. Unilever, la que te comentaba antes, siempre ha pagado interrumpidamente el dividendo, pero por ejemplo hubo un año, en el de la crisis que recordar, en el año 2009, donde no lo pagó. Esto es Coca-Cola, todavía, pero que en el año 2009, si te metes en Unilever, verás que no lo pagó. ¿No lo pagó por qué? Pues porque había mucha incertidumbre y tal, no sé qué, y decidió no pagarlo. Pero el año siguiente lo volvió a pagar y incrementándolo incluso lo que tendría que haber incrementado en ese año 2009. Pero bueno, son compañías que tienen una política estable a lo largo del tiempo de pagar ese dividendo, ¿vale? Y eso es importantísimo, eso es algo importantísimo para que nosotros nos diga que, vale, pues una compañía que genera un dinero y que hay una parte de ese dinero, como hemos dicho, que era lo que quería decir el dividendo, que es que generas un beneficio que lo pagas como dividendo. Pero luego nos interesa que esa compañía pues tenga capacidad para pagar ese dividendo, ¿no? Ya hemos dicho antes también, cuando mirábamos si es interesante siempre una compañía que paga dividendo, pues que si es una compañía de crecimiento, que está en una etapa muy inicial, que tiene que reinvertir su dinero para empezar a crecer en un sector y tal, pues no tiene mucho sentido que ese dinero lo devuelva a los accionistas pagando un dividendo. Es interesante, a nosotros como accionistas nos interesará que lo reinvierta la empresa para crecer y que suban el precio de las acciones y el valor en sí de la compañía, ¿no? No nos interesa que nos devuelva ese dinero. Este dinero nos lo devuelve cuando es una compañía muy grande, como es Coca-Cola, que genera muchísimos beneficios y que ese beneficio decide, una parte, reinvertirlo obviamente la compañía en seguir creciendo, en comprar otras compañías, pero les sigue sobrando dinero para repartir en dividendos, ¿vale? Entonces, a lo que nos interesa, insisto, es eso, ver cuántos beneficios, ver si la empresa con ese dividendo nos lo puede pagar acorde a los beneficios que genera. Y esto lo vemos. Primero, lo que más o menos te dicen siempre que lo mires es mediante el beneficio neto, ¿no? Es decir, la compañía genera un beneficio, nos vamos a la cuenta de resultados y vemos, se me va a quedar clavado, y vemos cómo tenemos aquí un beneficio. Voy a hacer esto más pequeño para que me coja menos años, ¿vale? Y vemos aquí cómo Coca-Cola genera un beneficio, este beneficio neto contable, pero ya sabes, y como hemos dicho alguna vez, que los analistas nunca nos fijamos en este beneficio, porque dentro de una cuenta de resultados hay muchos gastos y otras partidas que se deberían ajustar. Por lo tanto, el beneficio más real, más aproximado de una compañía lo puedes ver aquí. Cuando te vas a la cuenta de cash flow, aquí parte del beneficio que hemos dicho, del beneficio que vemos de la cuenta de resultados, pero se le hacen una especie de ajustes y aquí es donde acabamos obteniendo un beneficio que sería más real, más aproximado a la realidad de la compañía. Entonces vemos que Coca-Cola pues genera alrededor de unos, los últimos años, 10.000, 12.000 millones aproximadamente de dólares en beneficios. Y de esto, pues hay una parte que la reinvierte la propia compañía y otra parte que la dedica a comprar otras empresas, también vende empresas, ¿ves? A invertir más o menos, en general, aquí tenemos el resumen, a invertir, dedica de estos 10.000, reinvierte, pues eso, unos 2.000, 3.000 aproximadamente, dependiendo del año, y luego paga dividendos de unos 6.000, 7.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la compañía genera el suficiente dinero como para, primero, reinvertir en la propia compañía, en hacer crecerla, y luego lo que le sobra lo puede invertir en pagar, o invertir, lo puede devolver a los accionistas. No le supone un problema a esta compañía pagar ese dividendo. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Si nos vamos aquí te pongo el ejemplo también de compañías como General Electric, por ejemplo, es una compañía que fabrica sobre todo material aeroespacial, motores, etcétera, ¿no? Pues esta compañía también tiene una historia bastante interesante e inquietante al mismo tiempo, ¿vale? Que es una compañía que tenía una política de pago de dividendo, pero hubo un momento que no podía llegar a generar todo ese dividendo y lo que hacía fue empezar a endeudarse para poder mantener esa política de dividendo. Y eso al final fue lo que llevó a un momento en el que hizo reventar la compañía, como el que dice, ¿vale? Entonces, no me quiero entretener tampoco mucho con esto, pero si aquí analizamos lo mismo que hemos analizado en este caso para Coca-Cola, para las acciones de Coca-Cola, que hemos dicho, vale, ¿cuánto beneficio genera la compañía? Pues si analizamos los beneficios que genera la compañía, por un lado, decimos, vale, pues en estos años generaba entre 30.000, 40.000 millones, ¿vale? Pero es que
reinvertía, pues veíamos estos 30 y pico mil millones en el año 2005 y tal, pues reinvertía casi todo lo que generaba de beneficio, ¿no? Lo reinvertía en la compañía. Y luego decíamos, vale, pero es que seguía manteniendo la política de dividendo, seguía pagando ese dividendo. Entonces decimos, vale, pues si ya te has gastado todo el dinero que has generado, te lo has gastado en reinvertir en la empresa y encima estás pagando dividendos. ¿Cómo pagas ese dividendo? Pues aquí lo tienes, porque la compañía emitía deuda, repagaba una parte, pero emitía, como ves, mucho más de lo que repagaba para pagar ese dividendo, porque si no, no podía pagarlo y emitir. O sea, es como si tú pides un préstamo para pagártelo a ti como dividendo, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Pides un préstamo para pagarte tu propio sueldo, es que no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, esto lo ha estado haciendo durante muchos años y como no quería perder digamos, esa imagen que tenía de compañía estable que pagaba dividendos a lo largo del tiempo, muchos inversores que tenía la propia compañía estaban por su política de dividendo, no quería dejar de pagarlo y al final, pues eso es lo que le ha llevado a, pues como ves, años siguientes a tener incluso que vender grandes partes de sus empresas filiales. Vemos aquí como tenía que vender empresas filiales y vender equipo, activos que ya tenía para generar dinero y al mismo tiempo repagar toda esa deuda que había tenido de antes, ¿no? Y al final, pues como vemos, el dividendo a lo largo del tiempo se ha tenido que ir reduciendo hasta lo que vemos a día de hoy, que no llega ni a 600 millones después de los 8.000, 9.000, 12.000 millones que ha llegado a pagar de dividendos. Si nos vamos a la parte de donde veíamos aquí lo que pagaba de la rentabilidad por dividendo histórica de esta compañía, de General Electric, vamos a ver cómo al principio sí que nos llegaba a pagar unas tasas muy interesantes de dividendo, interesantes, un poco cercanas a las que vemos que nos paga a día de hoy Coca-Cola, ¿vale? Os quiero recordar, si nosotros nos vamos aquí, vemos como, ¿ves? En aquel momento, pues, ya tampoco nos estamos yendo muy lejos, ¿no? Pero si nos vamos más lejos, vemos cómo pagaba grandes cantidades de dividendo. Aquí estuvo un tiempo, unos años, donde pagaba entre un 3,5%, está bastante bien, es una política estable de pago de dividendo, pero a partir de este año, a partir del año ya 2018, cuando ya se le reventó todo en la cara, tenía que empezar a vender, como hemos visto, filiales de su propio equipo, y al final la rentabilidad que paga a día de hoy, los últimos años, ya es de menos del 0,5%. O sea, es una compañía que ya no es interesante a modo de pago de dividendo, ¿vale? Entonces, y todo esto, obviamente, acompañado de la caída del precio de las acciones, ¿no? Que vemos que han perdido los últimos 10 años alrededor de un casi 60%, equivalente a un 8% anual, mientras, de media, aun habiendo años que ha ido mejor, años que ha ido peor, nos ha pagado un 2% de dividendo, sí, contando estos años en donde nos está pagando 3%, y los últimos años que nos ha pagado alrededor de un 0,5%, de media podemos decir, sí, vale, han sido un 2% de rentabilidad por dividendo todos estos últimos 10 años, pero la compañía ha perdido, cada año perdía alrededor de un 8% del valor de sus acciones, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que tenemos que analizar, no solo que la compañía esté suficientemente consolidada, ya no necesite tanto reinvertir en su propia compañía, sino que una parte genere tantos beneficios que los pueda reinvertir en la empresa, una parte, y los otros los pueda destinar a pagar a los accionistas, a devolverle el dinero a los accionistas. Eso es el primer paso, podríamos decir. Luego, el segundo paso es que la compañía también sería interesante que sea una compañía bastante estable, ¿no? Pues como es Coca-Cola en este sentido, es una compañía que el dinero, digamos, tiene bastante visibilidad del dinero que va a generar el año siguiente, ¿no? Sabemos que vaya mejor o vaya peor la economía, le va a afectar obviamente a sus cuentas de resultados, pero no le va a afectar tanto, no va a ser como una compañía automovilística, por ejemplo, que cuando las cosas van bien sí que te puede pagar un dividendo, pero cuando están las cosas peor y se venden menos coches y tal, pues esa política de dividendos la tiene o que parar o tiene que bajar incluso el dividendo que va a pagar, ¿no? Dependiendo de cómo vaya el año. Sin embargo, Coca-Cola ya es una compañía más de consumo estable, no esperemos tampoco que sus acciones se vayan a revalorizar mucho cada año, pero sabemos que nos va a pagar un dividendo que va a ser estable a lo largo del tiempo y sabemos que hay bastante visibilidad para que nos pueda seguir generando esos beneficios para pagar ese dividendo. Y al final también, pues por el hecho de que es una compañía estable con una visibilidad a futuro de los beneficios que puede generar, sabemos que no nos va a caer mucho a lo largo del tiempo en bolsa y sabemos que a largo plazo se va a ir revalorizando. No mucho, no va a subir al 20-30% cada año, porque al final es una compañía ya muy grande, muy consolidada y tal, y es muy difícil que siga creciendo al 30%, pero ese dividendo nos lo va a subir poco a poco, el precio de la acción va a subir poco a poco y es una compañía óptima para
el pago de dividendos, por ejemplo, ¿vale? Que luego, al final del todo, te voy a enseñar cuál es mi estrategia que yo utilizaba. Ya sabes que yo gestionaba un fondo de una SICAP, gestionábamos donde estaba antes, que simplemente hablábamos solo de dividendos, teníamos varias carteras donde solo invertíamos en empresas de dividendos y hacíamos una estrategia que a nosotros nos iba muy bien, ¿no? Invertíamos, obviamente, no todo en una parte estable de los dividendos, pero invertíamos en otro tipo de compañías que también pagan dividendos y con esto luego ya te enseñaré cómo podíamos, bueno, cuál era la estrategia que nosotros utilizábamos, ¿vale? Y entonces estos serían más o menos los pilares clave que yo tendría en cuenta a la hora de analizar, de tener una primera impresión acerca de una compañía que vaya a pagar dividendos, ¿no? Tener esa visibilidad, que tenga esa visibilidad a la hora de pagar dividendos a lo largo del tiempo, que tenga un historial, que tenga la propia compañía ya tenga una política de decir, vale, yo quiero pagar ese dividendo. Eso lo vamos a ver, como te digo, viendo cuál es el histórico de pagar dividendos. Si vemos que hay años que lo paga, hay años que no lo paga, hay años que paga más, años que paga menos, pues a lo mejor no tiene una política clara de pago de dividendos. Sin embargo, si vemos que va creciendo el dividendo a lo largo del tiempo y lo paga cada año ininterrumpidamente, pues es interesante, o sabemos que la compañía sí que realmente tiene una estrategia de pagar dividendos. También que ese dividendo no lo pueda pagar con los beneficios que genera, que genere un beneficio suficiente como para reinvertir en hacer crecer la propia compañía y que todo ese dinero que le sobre nos dé para poder invertir, digamos, devolver el dinero a los accionistas vía dividendo, ¿vale? Genera un beneficio, ese beneficio luego lo reinvierte la propia compañía mediante todo esto, le sobra dinero y que es con el que puede pagar esos dividendos, porque el dividendo no estás obligado a pagarlo, digamos, pero sí que estás obligado en cierto modo a mantener los equipos, a mantener las fábricas, a mantener digamos todas las máquinas actualizadas, si tengo que abrir una nueva fábrica, pues lo mismo, a tenerla actualizada, si tengo que renovar los ordenadores, pues lo mismo, todo eso indirectamente estás obligado. Si te ves alguna oportunidad de crecimiento, de comprar alguna compañía, pues obviamente también estás obligado moralmente, ¿no? Como director ejecutivo de la compañía, que hemos dicho que es el que decide si se paga dividendo o no, con la junta, digamos, pues al final, si detectas oportunidades, pues destinar ese dinero a reinvertir en que la compañía siga creciendo y luego ya todo el resto ya decidimos qué parte pagamos como dividendo, ¿vale? Entonces, eso es interesante que lo tengas en cuenta también a la hora de analizar compañías que pagan dividendo.